Hola, soy Darío Luna. Bienvenidos a Educación Bolivia Online. Hoy vamos a hablar sobre educación a distancia. ¡Ya! Empecemos. Más allá de las propuestas e iniciativas que se vayan a tener para sobrellevar esta pandemia y que por supuesto algunos son buenos planteamientos, otros redundantes y políticos electoralistas, primero tienes que recordar y responderte a la pregunta de ¿qué es la educación? La educación es la transmisión de conocimientos, valores, destrezas y habilidades. No es solo aprender conocimientos, sino que es una formación integral del ser humano que, dicho en otros términos, es aprender a vivir. En ese aprender a vivir que lo hace el estudiante en las escuelas, encuentra en ese proceso o debería encontrar el qué quiere saber hacer de manera profesional. En ese encuentro de su formación, el estudiante se da cuenta del valor de la ciencia y la especialización y del aporte que él podría hacer desde su campo a la sociedad. Eso es la educación. Entonces el papel de la escuela o el colegio tiene que ser la transmisión de conocimientos, valores, destrezas y habilidades para que descubra eso que el estudiante quiere saber hacer en su vida. Eso no es salvar la educación, ni aprobar la gestión escolar por aprobar, ni menos cumplir una programación de contenidos por el supuesto tiempo perdido a consecuencia del confinamiento o la justificación laboral. Se trata de algo más profundo, amplio y serio. Por un lado, trata de la vida del estudiante, por otro, del futuro del país, y que ambos son la consecuencia o resultado de la educación. En ese contexto, la pandemia puede ser un recurso, un motivo, una razón para transformar la educación. ¿Y por qué? Porque en esta pandemia nos hemos dado cuenta que la educación puede ser el privilegio de unos cuantos que tienen las posibilidades o los recursos necesarios para una educación virtual. Es decir, que entre los meses de la cuarentena han estado recibiendo algunos estudiantes un tipo de educación. No voy a afirmar que sea la mejor, pero han estado recibiendo una formación que ha abierto una especie de brecha entre los que pueden recibir y los que no pueden recibir una educación virtual. Esa es la realidad, la absoluta verdad, por más positivos, alentadores, optimistas lo ven algunos inconscientes. Por otro lado, aquí no estamos hablando si el maestro sabe o no sabe hacer uso de los recursos tecnológicos de información y comunicación. Eso se puede aprender en cuestión de unas horas. Ese no es el obstáculo para llevar a cabo la educación virtual. El problema es el caos, es el desorden, la competencia, la desorientación y la diferencia marcada que puede provocar la educación virtual. El caos y desorden porque cada docente quiere salvar la educación dando fotocopias, enviando instrucciones o consignas por WhatsApp, preparando videos educativos o tutoriales y hasta recabando los números de celulares de los estudiantes para dar inicio a una supuesta educación virtual. Y hay otros que incluso van a su fuente de trabajo para luego hacerse pasar como héroes educativos por medios de comunicación que ni siquiera tienen la idea remota en qué condiciones trabajan los maestros de educación rural. Hay competencia porque cada docente quiere hacer lo mejor para sus estudiantes. Unos utilizan el WhatsApp, otros la plataforma de Classroom. Hay otros que están teniendo conferencias con sus estudiantes por medio de Zoom. La competencia está bien porque vemos la iniciativa y creatividad del maestro.
El problema es que esa competencia no tiene una meta o objetivo común. Cada quien hace lo que quiere y eso no puede ser la educación, porque no estamos en las aulas o en unas clases presenciales. El maestro no puede tomar el plan anual trimestralizado que se ha planteado específicamente para una educación presencial. Por eso, esa competencia al que le falta un orden no cabe en este contexto coyuntural, porque lo que hace es generar una desorientación y desigualdad en la misma sociedad. ¿Qué tipo de educación se está formando? ¿Pensamos en cumplir con los contenidos programados o recargar la tarea no solo a los estudiantes, sino a los padres de familia? Como ven, no existen los contenidos ni los objetivos para una educación virtual. Hay una total desorientación. La educación no puede ser para unos cuantos que tienen plataformas, computadoras, celulares o el servicio de Internet en su domicilio. Esta educación virtual ha generado esa brecha, esa distancia de aquellos que se benefician y de los que no se pueden beneficiar. Si se diera la educación virtual y a distancia, obviamente el que más beneficiado estará será el que esté dentro de la educación virtual, por la multiplicidad de visitas y navegaciones que permite este tipo de educación. Y los que tengan educación a distancia, lamentablemente, solo contarán con esos dos únicos recursos, que es la radio y la televisión, que tienen en el fondo ciertas limitantes. La educación será diferenciada totalmente, así es que no nos engañemos, aterricemos. Además, no vamos a descubrir la pólvora como si la educación virtual fuera el descubrimiento del siglo. Si países como España y México están teniendo problemas de acceso y de diferencia o privilegio social y de saturación de tareas, como también del que no se puede anotar las tareas en educación a distancia por la brevedad de la transmisión, reconozcamos que no vivimos en una isla o en otra dimensión para hacer soñar a los estudiantes. Somos docentes y debemos hablarles la verdad, y la verdad está relacionada con la ciencia y el conocimiento, y nosotros nos basamos en ello como docentes. En conclusión, como situación de emergencia en el que nos ha puesto la enfermedad del coronavirus, se debe plantear de manera inmediata lo siguiente: elaborar un programa educativo alternativo para sobrellevar toda la etapa que dure la enfermedad del coronavirus. Podemos llamarlo también plan de contingencia educativa, da igual. Este programa debe contener 1. Un diseño curricular y postcurricular alternativo ejecutable de manera estricta a nivel nacional con objetivos, contenidos y estrategias relevantes para todas las unidades educativas, ya sean particulares, de convenio o fiscales. Este diseño curricular debe contemplar 2 fases. La primera, para desarrollar la educación a distancia, y la segunda, postcurricular, para implementar paulatinamente o de forma progresiva la educación virtual como estrategia, y que se debe anclar a la educación presencial. Este último es de largo aliento al que se debe llegar, y por lo mismo requiere irse con calma y no ser abruptos. 2. Reprogramar y publicar un nuevo calendario escolar tomando en cuenta la cuarentena nacional dinámica y condicionada, o el plan de contingencia por la pandemia del coronavirus, que por supuesto debe estar dentro del programa educativo. 3. Se debe establecer en el programa como eje temático de transversalidad el origen, consecuencia, seguridad relacionada a la enfermedad del coronavirus. 4. Establecer los recursos didácticos educativos para cada nivel educativo dentro del diseño curricular alternativo y postcurricular, que es
En definitiva, este último, la educación presencial. 5. Se debe establecer las formas o criterios de evaluación para los estudiantes, docentes y padres de familia. 6. Establecer cuáles serán los contenidos y modalidades para las pruebas universitarias o de educación superior. Esto específicamente para sexto de secundaria, ya que es necesario establecer que todos tengan las mismas oportunidades. 7. Plantear la educación a distancia como única alternativa dentro de la primera fase de diseño curricular a nivel nacional para que no exista ninguna diferencia o privilegio en la formación. 8. La segunda fase debe proporcionar la manera más adecuada de llegar a la educación presencial para que dentro de ella se pueda implementar la educación virtual como estrategia o recurso progresivo a nivel nacional, no como educación virtual independiente, sino como recurso. En este programa se debe descartar por las razones ya mencionadas la educación virtual en su primera fase, que en resumen sería porque la mayoría de los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios y que el gobierno está en la imposibilidad de proporcionar esos recursos por más optimistas que seamos. Es decir, que la educación virtual permite la marcada diferencia de las clases sociales privilegiadas y no privilegiadas. Por otro lado, no queremos tener un fracaso, frustración, mala experiencia por la acelerada, emotiva e impulsiva implementación de la educación virtual. Se debe ir con calma, capacitando, implementando, proporcionando los medios y la accesibilidad para tomar ese impulso efectivo y llegar a buenos resultados. Eso sería todo por hoy. Si te ha gustado el video, compártelo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Bye bye.